has voted to leave the European Union. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en un nuevo episodio de este nuevo segmento que hemos denominado Lo que no se habla. Bien, como saben muchos, esta semana se reunieron en Rusia dos de los principales supervillanos que existen sobre la faz de la Tierra. El primero, Vladimir Putin, y el otro, este personaje que parece extraído de una historieta de Dick Tracy, ¿no? El señor Cabezaplancha, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, un par de líderes autoritarios de regímenes comunistas y absolutamente totalitarios. Y me sorprendió que una de las cosas que llamara la atención de la prensa internacional fue la forma en que se transportó desde Corea del Norte a, a la frontera de Rusia, a Vladivostok, el líder norcoreano, que fue en tren, no en avión, en tren. Según el New York Times, cuando los servicios de inteligencia extranjeros buscan pruebas de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, sale de su país, sale al extranjero, como su viaje a Rusia esta semana, para reunirse con Putin, siempre revisan el paradero de un tren pintado de un verde monótono, de un verde aburrido. El martes, dice el New York Times, los medios de comunicación estatales norcoreanos confirmaron que Kim había salido en tren de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, con destino a Rusia. El tren verde, como le dicen los medios extranjeros, es uno especial y antibalas que Kim Jong-un, su padre, Kim Il-sung, y el abuelo, Kim Jong-il, creo que se llama, y que han gobernado Corea del Norte antes que él, ¿no? Porque en Corea del Norte hay una dinastía dictatorial tremenda. Dice la nota del New York Times, este tren antibalas y especial ha sido utilizado por toda la familia de Kim Jong-un, ¿no? Para visitar China, Rusia o la antigua Unión Soviética. Gran parte de lo que se sabe sobre el tren procede fundamentalmente de informes de inteligencia de las diferentes agencias de inteligencia de los países más importantes, ¿no? Estados Unidos, del Reino Unido, o de Corea del Sur, aliado natural de los Estados Unidos. Y dice esta información del New York Times que cada vez que viaja Kim Jong-un, circulan 3 trenes, ¿no? Un tren de seguridad de avanzada, o sea, un convoy, el tren donde viaja Kim Jong-un, y un tercero que transporta guardaespaldas y suministros de todo tipo. Según esta información, todos los vagones, todos, son a prueba de balas, y no son pocos vagones, ¿eh? Lo que hace que sean miles de kilos que hagan más pesado al tren y por lo tanto lo hagan mucho más lento, ¿no? Con ese peso adicional. Y se calcula que los trenes alcanzan una velocidad máxima de unos 60 kilómetros por hora. O sea, va lentazo ese tren, o esos trenes. Según el informe al que alude el New York Times,
se han construido 20 estaciones de tren en toda Corea del Norte, solamente para uso personal del líder. Cabece plancha. Kim Jong-il, dice esta información del New York Times, tenía mucho miedo a volar. Entonces prefería viajar en su tren, que aparentemente está equipado con moderna tecnología de comunicaciones y que tiene un amplio personal, que en el caso de Kim Jong-il, y parece que después con toda la familia, atendían todos los caprichos del líder y sus familiares más cercanos. Según Konstantin Pulikovsky, un funcionario ruso que viajó con el ex líder durante una travesía por Rusia en el año 2011, era posible, dentro del tren, pedir cualquier plato de la cocina rusa, china, coreana, japonesa y francesa. Y Kim insistía en que se entregaran langostas vivas y otros manjares frescos en el tren cuando atravesaba Siberia en sus viajes a Rusia, ¿no? Además, habían cajas de vino de Burdeos, de Boloña, y esto está escrito en el viaje en el libro de memorias de Pulikovsky, que se llama Orient Express. Y cuando se aburría, cuenta este exfuncionario ruso, Kim contaba con un grupo de artistas conocidas como damas conductoras que le daban serenatas en coreano y en ruso. Las excentricidades de un dictador. De otra parte, BBC informa que este es el primer viaje internacional del líder norcoreano en más de 4 años y el primero desde la pandemia. Kim Jong-un utilizó el tren verde, por primera vez en marzo del 2018 para viajar a Pekín, la capital de China, en lo que fue su primer viaje al extranjero. Según reportes de la inteligencia surcoreana, los vagones en total son 90 y los 90 están blindados. Y la distancia entre Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y Vladivostok, que es este lugar ruso donde Putin fue a encontrarse con Kim Jong-un, son 700 kilómetros. O sea, estamos hablando de 2 días de viaje en tren. El tren ha sido bautizado como Taeyang-go, la palabra coreana que significa sol, una referencia simbólica al fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, el abuelo del gordito, de Kim Jong-un. Kim Jong-il dije yo, no, era Kim Il-sung. El tren lleva hasta un centenar de agentes a bordo con el propósito de detectar bombas, amenazas de cualquier tipo, qué sé yo, pues la paranoia de estos dictadores es realmente alucinante, ¿no? ¿Cómo es el interior de este tren? Sobre eso, como adivinarán, hay menos información, ¿no? Pero dice BBC que sí se pueden describir algunas cosas gracias a las escasísimas imágenes difundidas por la televisión norcoreana, las cuales muestran salas de reuniones, televisores de pantalla plana, computadoras portátiles y qué sé yo. ¿Por qué viajar en tren y no en un avión? Sigue siendo un misterio. Sabemos que el abuelo le tenía miedo a los aviones, pero la cosa es que
generación tras generación, viajan en el tren verde. Ahora, ¿para qué se han reunido? ¿No? Que es la pregunta ya de fondo. Este par de impresentables globales, este par de supervillanos, este par de peligros públicos que tienen el poder de detonar bombas nucleares en cualquier instante. Según el diario El Mundo, lo que han dicho es que se han reunido para reforzar su cooperación, lo cual puede significar cualquier cosa, ¿no? Pero Kim Jong-un ha dicho en un momento que se han reunido para respaldar la lucha sagrada de Rusia contra las fuerzas hegemónicas e imperialistas. Y eso significa, en el lenguaje de este par, de Pinky y Cerebro, Estados Unidos. Y la OTAN, o la OTAN, como dicen algunos. ¿Qué almorzaron los dos dictadores? Ensalada de pato e higos, albóndigas de cangrejo, esturión y ternera con una selección de vinos rusos, según la información que hizo pública el Kremlin, ¿no? Al que no le creo nada, pero eso es lo que supuestamente almorzaron el pasado martes. Otra información también del medio británico BBC comenta que tanto Rusia como Corea del Norte han sido acusadas de convertirse en estados rebeldes. Ambos están bajo fuertes sanciones internacionales. Ambos gobiernos critican la hegemonía de los Estados Unidos. Pero claro, la pregunta otra vez de fondo es, en el caso de Rusia, ¿no? ¿Qué gana el Kremlin reuniéndose con el gordito Kim Jong-un? La hipótesis de los analistas especialistas en temas de defensa y temas de geopolítica militar y esas cosas han señalado que Pyongyang, o sea, Corea del Norte, podría resultar una fuente invalorable en materia de municiones y proyectiles antitanques para Moscú en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Washington sospecha, dice el BBC, que Rusia lo que está buscando es suministros de municiones y proyectiles de artillería. Por cierto, no hay confirmación de esto por parte de funcionarios rusos ni de parte de funcionarios norcoreanos. Pero, como dice BBC, hay muchos indicios poco sutiles de que Rusia y Corea del Norte pretenden impulsar, obviamente, una cooperación militar, ¿no? Y da un dato. En julio de este año, ahorita nomás, Sergei Shoigu se convirtió en el primer ministro de defensa ruso en visitar Corea del Norte. Ahí insinuó que esa reunión era para preparar ejercicios militares en conjunto. Consultado por BBC, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Kozyrev, que vive actualmente en los Estados Unidos, donde puede hablar con cierta libertad, ¿no es cierto?, ha dicho que, en su opinión, si buscan armamento en Corea del Norte, uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo, un país aislado, esto es la mayor humillación de la propaganda de la gran potencia rusa. Una gran potencia, dice Kozyrev, no iría a Corea del Norte en busca de una alianza o suministros militares. Bueno, esa es la opinión de este señor. La otra pregunta es, ¿qué cosa puede esperar
Corea del Norte de esta reunión con Vladimir Putin. Y la hipótesis que plantea BBC Mundo es que podrían recibir de parte de Rusia ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no existe información pública ni transparente sobre la situación económica de Corea del Norte, se especula por los trascendidos de que actualmente están pasando por una escasez de alimentos tremenda. No hay comida en Corea del Norte, ¿no? A pesar de que ellos digan pues lo que quieran, ¿no? Acuérdense que en la época de la pandemia, cuando uno sintonizaba CNN para enterarse de cómo iba la pandemia en los diferentes países del planeta, además de Nicaragua, en Corea del Norte no había COVID. Nunca existió el COVID. Ya Nicaragua hacia el final comenzó así, ya un muerto, dos muertos, y fue subiendo la cifra de a poquitos, ¿no? Y en Corea del Norte igualito. El COVID no existía. Pero bueno, así se manejan estos países o estos regímenes absolutistas, comunistas y totalitarios. También se especula que Kim Jong-un ha estado buscando tecnología rusa avanzada para satélites de uso militar, incluidos submarinos de propulsión nuclear. Esta información de los submarinos sí se ha reiterado en boca de algunos analistas de temas en materia de seguridad y defensa. De acuerdo a la agencia EFE, al momento del brindis de este almuerzo que les comenté hace unos minutos, al momento del brindis, Kim Jong-un dijo: Rusia se ha levantado ahora en una lucha santa para la defensa de su soberanía y seguridad. Y nosotros siempre hemos apoyado y apoyamos todas las decisiones del presidente Putin. Bien ayer este Kim Jong-un, ¿no? Espero que siempre estemos juntos en la lucha contra el imperialismo, le hace Estados Unidos. Y ha agregado que actualmente las relaciones con Moscú son la mayor prioridad de Pyongyang, o sea, de Corea del Norte. Y que los temas que han abordado han sido fundamentalmente en el ámbito de la política, de la economía, de la agricultura y de la cultura. No joda, pues eso no se lo cree nadie. O sea, se han reunido para hablar sobre la cultura. ¿Ah? Putin y Kim Jong-un. No me vengan, pues. ¿Ah? Se han reunido para hablar de armas, ¿no? Para hablar de cómo conquistar el mundo en plan Pinky y Cerebro, tal cual. Y horas antes de la cumbre, esta información la da la agencia EFE. Corea del Norte habría lanzado 2 misiles balísticos de corto alcance, pero que han caído en el mar de Japón. O sea, estas cosas están pasando y claro, en el contexto pues de una crisis global, de cambio climático, a nivel político, y estos señores siguen entornillados en el poder y con un nivel de peligro acechante bastante grande, ¿no? O sea, yo me río, pero en el fondo son un par de personajes que podrían terminar con el planeta y con la civilización entera. Son una amenaza con patas, son amenazas vivientes. Y a propósito de esto, quería comentarles que yo acabo de terminar de leer este libro, que es una maravilla, La Rusia de Putin, el ascenso de un dictador,
de un británico, Darryl Cunningham, que es un periodista de investigación, pero que es ilustrador, ¿no? Que va en la línea de trabajo como el de Art Spiegelman, Maus, que este libro que trata sobre el genocidio y habla sobre el genocidio de los nazis contra los judíos, que es una maravilla de libro, ¿no? Sumamente conmovedor, o en la línea de Persépolis, de Marianne Satrapi, que también es ganadora de una cantidad de premios, mejor guión, de ilustración, porque también es una historia gráfica sobre la historia de Persia o de Irán, ¿no? Es buenísimo. O que va en la línea de este otro grande, Joe Sacco, que estuvo en el Perú hace ya algunos años para el Hey Festival en Arequipa, Notas al pie de Gaza, que es considerado uno de los 100 mejores libros del año 2009, según The Times, según diferentes publicaciones americanas y británicas. Y claro, además de este, Notas al pie de Gaza, tiene este otro sobre Palestina y tiene otros sobre Bosnia. En fin, Joe Sacco es un genio, un crack. Bueno, en la misma línea que todos estos está La Rusia de Putin. No sé si se consigue en librerías limeñas. Yo lo compré a través de Buscalibre, ¿no? Porque cuando me fui a buscar en librerías limeñas no había. Ahora, de repente ya llegó. De repente ya llegó y no me he enterado. Pero yo lo acabo de leer y me he quedado realmente sorprendido porque es una magnífica biografía de Vladimir Putin. Este libro, por ejemplo, a ver, el trabajo de no ficción de Darryl Cunningham es sin duda uno de los aportes más importantes que ha dado el cómic británico en la última década. Iluminador y escalofriante, según el Washington Post. Una reveladora e incisiva guía sobre un supervillano real, un libro importante, minucioso y de devastadoras conclusiones que revela los hechos espeluznantes soterrados bajo el mandato del líder ruso, la revista Forbes. Cunningham logra destilar una enorme cantidad de datos esenciales sobre algunas de las personas más peligrosas y destructivas del planeta. Información que se fija de manera indeleble gracias a su dibujo claro y agudo, pero yo añadiría que también a la investigación prolija que ha hecho. Acá está toda la vida de Vladimir Putin contada con pelos y señales, y son datos que no se ha inventado ni ha especulado Cunningham, sino que extraídos, digamos, de lo que se conoce hasta ahora, ¿no? La verdad que es una magnífica investigación. Y cuenta, pues, cómo desde que Putin fue, desde lo que se conoce en realidad de la niñez, de la infancia de Putin, que muchos especulan que es una fábula, hasta que toma el mando el 7 de mayo del año 2000. Este señor tiene 23 años en el poder. Es verdad que hubo una transición con un señor que no me acuerdo cómo se apellida ahorita, ¿no? Ruso, obviamente, pero que era el títere, la mascota, ¿no? La cabeza parlante de Vladimir Putin. Y a partir de ahí, los relatos sobre este personaje y las cosas que ha hecho, como dice una de las críticas, son espeluznantes. Pasando por el atentado contra la periodista rusa Ana Politkovskaya, que era reportera de un periódico quincenal independiente,
que se llama, o que se llama el Novaya Gazeta, donde criticaba abiertamente al presidente Putin y su régimen, ¿no? Y a esta periodista, cuando estaba volando, haciendo un vuelo interno en Rusia, en un avión, en una taza de té, le metieron una toxina, un veneno indeterminado, que le causó, como cuenta acá Cunningham, graves daños en los riñones, el hígado y el sistema endocrino, y tardó meses en recuperarse, y la verdad es que al final nunca recobró del todo la salud, ¿no? Y muere, y no muere por el veneno, sino muere asesinada en el ascensor del edificio donde vivía, de 2 tiros a quemarropa, uno en el pecho y el otro en la cabeza. Eso ocurrió el día que Putin cumplía 54 años. Como dice Cunningham, por cierto, muchos interpretaron que el asesinato ese día era una manera, pues, de regalo de cumpleaños al hijo de puta este. Y luego hay data ya específica, como esta, ¿no? El periodismo en Rusia es una profesión peligrosísima. Según el Comité para la Protección de los Periodistas y la Glasnost Defense Foundation, docenas de periodistas rusos han sido asesinados o han muerto en extrañas circunstancias desde el año 2000, desde el año que Putin tomó el poder de Rusia. Y, por ejemplo, en noviembre del 2009, la presentadora independiente Olga Kotovskaya se cayó accidentalmente desde una ventana de un piso 14, un día después de ganar una larga batalla judicial para recuperar el control de su exitoso canal de televisión regional que se llamaba Cascat. Se tropezó. También cuenta la historia, que esta sí fue famosa en su momento, recordarán algunos después, el caso de Alexander Litvinenko, que era uno de los críticos principales de Putin y que fue teniente coronel de la KGB, o sea, además se conocían los dos en el ámbito personal, y la KGB, como saben algunos, se convirtió luego en la FSB, que sigue siendo una KGB con un nombre distinto, ¿no? Es una agencia de inteligencia y de exterminio hasta el día de hoy. Bueno, la cuestión es que Alexander Litvinenko, después de abandonar el FSB o la ex KGB, escribió un libro con un historiador ruso-americano, Yuri Felsinki, que se llamó Rusia dinamitada: tramas secretas y terrorismo de Estado en la Federación Rusa, donde acusaba, entre otras cosas, casos de corrupción dentro de la KGB cuando estaba ahí Vladimir Putin. Litvinenko, por cierto, una vez estuvo Putin en el poder, huyó de Rusia. Se fue de Rusia con toda su familia y consiguió asilo en el Reino Unido como perseguido político, ¿no? Y luego en Londres fue contratado por el MI6, la agencia de inteligencia exterior británica,
como experto en crimen organizado ruso. Bueno, en Londres, para que vean cómo la FSB, la KGB o el mismo Putin, sus tentáculos llegan hasta donde quiere y tiene una obsesión con eliminar a sus críticos impresionante y siempre envenenándolos. Así como a la periodista le envenenaron con, bueno, a Politkovskaya, le envenenaron metiéndole una sustancia tóxica en un vaso de té. Bueno, a Litvinenko le pusieron en una tetera con té otro veneno, en este caso, polonio 21C, polonio 210, que es un isótopo altamente radiactivo, pero altamente radiactivo. Y aquí lo describe muy bien Cunningham. Dice, el polonio ingerido o inhalado es uno de los venenos más tóxicos conocidos por el hombre. Más de 250.000 millones de veces más mortífero que el cianuro. ¡Qué bestia! Bueno, y dibuja estas imágenes. Los que recuerdan el caso evocarán las fotografías de Litvinenko, que fue perdiendo el pelo, las fuerzas, y los efectos del polonio fueron devastadores, ¿no? El 23 de noviembre del 2006 murió Litvinenko en una unidad de cuidados intensivos como consecuencia del envenenamiento. Pero ya previendo lo que se le venía, ¿no? Escribió una declaración para que se difundiera en la prensa internacional al momento de su muerte, donde, dirigiéndose a Vladimir Putin, decía: usted ahora ha demostrado ser exactamente el bárbaro despiadado que sus más duros críticos hicieron ver. Ha demostrado que no tiene ningún respeto por la vida humana, la libertad y ningún otro de los valores de la civilización. Puede silenciar a un hombre, pero el ruido de las protestas en todo el mundo resonará en sus oídos, señor Putin. Y bueno, después el libro habla sobre todos los actos represivos contra cualquier tipo de manifestación crítica, independiente, de protesta, lo que sea, cómo ganó la reelección con más del 60% de los votos, luego de manipular y ampliar el mandato presidencial de 4 a 6 años, cosa que ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, porque él está pensando irse cuando tenga 75 años, una cosa así. Y esto también está relatado aquí en este extraordinario libro. Y también cómo se mete, ¿no? Este primer ensayo de tumbarse a uno de los candidatos presidenciales más fuertes en Ucrania en el año 2004, que era Víctor Yanukovych, que se enfrentaba al títere, al hombre de paja de Vladimir Putin en Ucrania, que era Víctor Yushchenko. Oh, perdón, es al revés. Es al revés. Pasa que los dos son Víctor y me confundo, pero he visto un documental donde cuando asume la presidencia el hombre de paja de Putin, ese documental creo que está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, es realmente brutal. O sea, Dina Boluarte por 10, más o menos, ese día, ¿no? Yanukovych, que es el hombre de paja de Putin, quería, además era parte de su bandera de campaña, mantener extraordinarias relaciones con
la madre de Rusia, ¿no? Pero perdió y ganó el otro. ¿Y qué hizo Putin? Lo envenenó. Todo lo resuelve con veneno. Y a este tipo le deformó la cara. Estoy buscando el dibujo, pero no lo encuentro. Ah, acá está. Esto también o sea, hay fotos, ¿no? O sea, si entran a Google, van a encontrar las fotos de una vez envenenado, le deformó la cara, fuera de todos los daños al interior del organismo. Y bueno, y luego ganó pues el hombre de paja de Putin y bueno, hasta ya con Zelensky, digamos, se fue a la guerra. Y también llega hasta la historia de Navalny, ¿no? Navalny, que es una historia mucho más reciente, también hay un documental en Netflix que se llama Navalny y que ganó el Oscar a mejor documental, que es también extraordinario, eh, que es de origen, Navalny es un hombre nacido en Rusia, tiene ascendentes ucranianos y es claramente uno de los opositores que más resonancia ha alcanzado en la opinión pública rusa. Y es alguien que la verdad que con cojones, ¿ah? Con cojones, para desafiar a Putin en Rusia hasta que, ¿qué creen? También fue envenenado, ¿no? Y terminó en un hospital en Alemania donde le salvan la vida, y ahí sí, la verdad, si me preguntan, Navalny hace algo que yo no sé si hubiese hecho. Yo creo que no. Regresa a Rusia. O sea, una vez restablecido, entonces la historia está contada acá, pero claro, se narra con mayor detalle en el documental que está en Netflix. Porque además ese documental, que también, digamos, se cuenta la parte acá, el propio Navalny, con la ayuda de un experto en temas informáticos, toma contacto con uno de los agentes que lo envenena y le sonsaca la información, haciéndose pasar por una persona que era un jefe superior a este agente, y le sonsaca la información de cómo lo envenenaron a él. Y todo está grabado. Todo está documentado. Todos presumimos ahora que ese agente ya está muertazo, ¿no? A ese sí le metieron un balazo en la cabeza, lo ejecutaron ahí mismo, o también le metieron veneno en el té. Polonio, o la otra droga, la que le pusieron a Navalny, que no es polonio, sino, bueno, ahorita aparecerá, pero Navalny ha sido encarcelado en Rusia más de 10 veces y ha pasado cientos de días en prisión preventiva. Sin embargo, o gracias a ello, y eso es lo que detesta Vladimir Putin, porque eso también lo van a ver en el documental, si acaso lo ven, Putin no se refiere a Navalny con nombre y apellido. Siempre, nunca lo menciona, ¿no? Pero habla de la persona a la que usted alude, ¿no? O la persona que terminó en el hospital en Berlín. Bueno, Navalny tiene más de 6,5 millones de suscriptores en YouTube, porque tenía un canal en YouTube y más de 2 millones de seguidores en Twitter. Digo tenía, no es porque Navalny no murió con el veneno que le pusieron, y en este caso no fue en un té, sino que se lo pusieron en la ropa, concretamente en los calzoncillos. Y este veneno, que se llama Novichok, es un agente nervioso que no se tiene que ingerir por la boca ni inhalarlo, sino
el cuerpo lo absorbe. ¿Pueden creerlo? O sea, esa especialización en venenos de Putin de todo tipo, para todos los gustos y de todos los colores, por Dios. Este tipo es un sociópata, es un asesino en serie, es un maldito hijo de puta, ¿no? Lo dije al inicio. Espero no tomarte por un buen rato. Claro, como dice acá Cunningham en su maravilloso libro, los opositores de Putin y de sus socios criminales son propensos a morir o a tiros o se caen, tropiezan misteriosamente usualmente desde un edificio de un piso alto, o mueren de alguna enfermedad misteriosa o son envenenados. Hasta lo que hemos visto, hay un montón de envenenados. Y ya han dejado de usar el polonio, parece, desde hace un buen rato, y ahora lo que usan es el Novichok, el nuevo veneno de Putin. Y acá cuentan parte de la historia esta que les digo que está grabada en el documental, donde el propio Navalny habla con uno de los agentes que le puso el veneno en el calzoncillo, y no lo mató a Navalny porque cuando Navalny sufre los primeros efectos nerviosos en su sistema, el avión donde iba, digamos, es desviado y llega a recibir cuidados de emergencia, ¿no? Entonces parece como que fallaron en la dosis. Y esto es lo que conversan el agente que intentó asesinar a Navalny con el propio Navalny haciéndose pasar por el jefe de este sujeto, ¿no? Esa parte es realmente alucinante. Solo por eso, ya bien ganado el Oscar a Mejor Documental. Bueno, Navalny, como les digo, al final viajó a Alemania, se pasó por un proceso de rehabilitación, eso también lo van a ver en el documental, adelgazó no sé cuánto, pero el otro se puso nuevamente en forma y decide regresar a Rusia. Y al regreso, obviamente, fue inmediatamente detenido y condenado a 3 años y medio de cárcel por un cargo de malversación de fondos, que es un delito que, como dice Cunningham, el régimen de Putin usa habitualmente como pretexto para encarcelar a opositores. Pero no solamente el régimen de Putin, ¿no? Todos estos regímenes dictatoriales, autoritarios, lo vemos también en Venezuela, en la Nicaragua de Ortega, todos estos regímenes comunistas autoritarios hacen. Hay un manual ahí como para cómo joder a los opositores, usando el poder judicial, ¿no? Y acá hay una nota en la que se aclara que el 22 de marzo del 2022, en un juicio que numerosos países consideraron fraudulento, Navalny fue condenado a una pena de 9 años de cárcel tras ser declarado culpable de estafa a gran escala y desacato a los tribunales. Ahora, Navalny, perdón, también tiene sus grises, ¿no? Como me imagino algunos de los enemigos de Putin, que también sale, por cierto, en el documental, donde Navalny aparece marchando en una protesta contra el gobierno, pero los organizadores son un grupo de nazis o de neonazis, de supremacistas blancos. ¿Qué hacía Navalny ahí? Se lo preguntan en el documental, esto ya no sale acá, ¿no? Y Navalny dice, no es que yo coincida ni adhiera al pensamiento de esta gente, pero esta gente tiene los huevos para salir a protestar a la calle, porque mucha gente, la mayoría, siente miedo
de salir a protestar. Si esta gente sale a protestar y no tiene miedo, yo voy a salir con todos aquellos que no tienen miedo. Ya, es una justificación, una racionalización que a algunos les parecerán amoral, poco ética, poco consecuente. Bueno, pero eso es lo que dice Navalny, ¿no? Con eso trata de explicar el por qué aparece con ese grupo de supremacistas blancos en el documental que les comento. Y ya para terminar, en este espectacular libro de Cunningham, La Rusia de Putin, el ascenso de un dictador, ya se escora hacia la parte económica, ¿no? La corrupción. 23 años en el poder absoluto corrompe absolutamente. Es una máxima que se cumple siempre. Dice Cunningham que Putin podría ser en secreto la persona más rica del mundo, del planeta. Y dice que teniendo en cuenta que su cártel criminal, que son los famosos oligarcas rusos, y de los que hay películas a millares, teniendo en cuenta que su cártel criminal ha estado saqueando la fortuna de Rusia durante más de 20 años, la respuesta tiene que ser de miles de millones de dólares. Y Cunningham cita a el gestor de fondos de cobertura Bill Browder, quien estima que Putin podría haber acumulado, un estimado conservador, ¿no? 200.000 millones de dólares de ganancias ilícitas. Lo cual, dice Cunningham, haría a Putin uno de los hombres, si no el que más plata tiene sobre la faz de la tierra. Los 4 hombres oficialmente más ricos del mundo son Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault y Bill Gates, ¿no? Pero como dice el gestor de fondos, Bill Browder, no hay ni un céntimo registrado a nombre de Vladimir Putin, ni un puñetero rublo. Está todo a nombre de otras personas. ¿Quiénes? O sus amigos, los famosos oligarcas rusos, o gente como que aparecen acá. Peter Colvin, un ex carnicero, que no se le conoce otro oficio que el de cortar carne. Y ahora tiene una fortuna increíble, ¿no? O Sergei Roldugin, profesión violonchelista. O, bueno, y siguen los nombres, y la verdad que los oficios son alucinantes, y el dinero que manejan, que manejaría Putin a través de estos es inimaginable. Según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos, el total de propiedades privadas rusas en el extranjero, donde se presume que ahí está buena parte de la plata de Putin, estriba o va más o menos entre los 800.000 millones de dólares y los 1,3 billones de dólares. Grandes cantidades de fortunas rusas en el extranjero circulan a través de 2 países en particular, los Estados Unidos y el Reino Unido. Las fuerzas hegemónicas, los países imperialistas. Porque a diferencia de la mayoría, dice Cunningham, son países que permiten la inversión anónima en bienes raíces a gran escala.
Y según Ben Yudá, el régimen de Putin se basa en el blanqueo de dinero, la redistribución de bienes robados de manera que inmediatamente se incorporen al sistema financiero mundial. Ya no les cuento más, solamente les digo que este libro vale la pena. Y hasta aquí llego con mi comentario de esta semana. Nos vemos en la siguiente videocolumna. ¡Chao!